Listo. Entonces, bueno, estamos acá en en Excel. Espérate, ¿por qué? Si es ese, espérate un momento, porque me puse, porque no apareciera. Ventana, si es esa. Listo. Entonces ustedes me van a decir si ya tienen el archivo y está, digamos, vacío. Entonces vamos a empezar a trabajar en Excel, recordando que, pues bueno, Excel es un programa que nos permite trabajar la contabilidad, ¿cierto? Eh, Dentro de una compañía, ¿sí? Hoy vamos a trabajar operaciones sencillas como es la suma, la resta, la división, la multiplicación, la potencia, la raíz, aunque las dos últimas pues no se trabajan mucho, ¿cierto? En Excel o sobre todo en la parte de cobros, ¿sí? En la parte de financiera. Pero pues vamos a recordar un poco esas dos operaciones y también en la parte de abajo vamos a hacer, vamos a trabajar los promedios y vamos a trabajar la aplicación del sí condicional, que yo sé que pues bueno, cuando tenemos algunas bases de Excel, entonces sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Listo. En ese orden de ideas aquí vamos a sumar, ¿cierto? Y pues la suma es muy sencilla, ¿sí? Ustedes saben que pues siempre, bueno, para los que no saben, siempre para empezar una fórmula en Excel se debe es poner el igual, ¿sí? Se debe poner el igual o el más, ¿sí? Y luego se resalta una de las celdas con las que se va a trabajar. En este caso voy a sumar eh, la columna B y la columna C, ¿sí? Entonces, la celda en este momento que voy a sumar es la que está en la columna B en la fila 7, entonces B7, por eso ahí dice B7, porque resalté esa, luego el más, ¿cierto? Son cosas muy sencillas. Y luego, pues el siguiente número que voy a sumar, ¿sí? Que es la celda C7, ¿sí? Y le doy Enter. Y obviamente ahí me suma. Y yo entonces lo que hago es pararme aquí en la esquina, en ese puntico que está en la parte derecha, en la parte de abajo, y arrastro la fórmula y me suma todo. Igual pasa en Drive, también lo haces, incluso Drive lo que hace es que te resalta de una vez, te dice que si quieres autocompletar, ¿sí? Y ahí te autocompleta los resultados. Es mucho más práctico en Drive, es más rápido incluso. Sí. Bueno, hay otra forma de la suma que pues conocemos los que de pronto tienen un poquito más de, llama igual, recuerden siempre poner el igual y llamar la fórmula suma, ¿sí? Y luego pues resaltan las cifras que van a sumar. En este caso, pues las que sumamos anteriormente que están en la celda B7 y en la celda C7. Y le damos Enter. Y ahí también nos suma de esa manera. Le damos Enter y también podemos arrastrar hacia abajo. ¿Sí? Como les decía, son fórmulas muy sencillas y pues operaciones básicas para poder pues hacer en Excel, ¿sí? Y que sobre todo nos facilita, ¿sí? El tiempo. Como agiliza todo rápidamente, hace rápido. Entonces aquí vamos a hacer la resta. ¿Mm? Entonces, igual, restamos. ¿Van conmigo? Es la pregunta para todos.
Yo no me he podido ubicar. Ah, ya encontré dónde estabas. Ya encontré. Ya te escuchaba, pero no veía dónde estabas. Sí, yo voy, ahí voy. Y Listo. ya. Bueno, hasta ahí vamos igual o yo les estoy esperando de pronto si no han podido avanzar, entonces les estoy esperando para que vayamos todos iguales. Sí, yo ya. Bueno, aquí obviamente pues vamos a dividir, ¿cierto? Lo podemos hacer de esta manera y ahí igual arrastramos la fórmula. Ahí lo puedes repetir, qué pena. Tranquila. Cuando tú quieras saber cómo se hace, digamos que de pronto no te acuerdes, tú le das doble clic en la celda y ahí te sale Ah, la sí, fórmula, ya. ¿listo? Ajá. Entonces tú le das el igual, resaltas la celda que vas, bueno, voy a borrar de nuevo, entonces le das el igual, entonces dices que Sí, vas a las escribir, celdas que voy a dividir, sí. entonces la Y el dash. correcta, pones el slash Ajá, y sí, luego sí, el sí. 345 y ahí le das Y enter arrastro, y listo. arrastras, ¿listo? Ujú. Sí, sí, sí. Ahora en la multiplicación también igual. Asterisco, ¿sí? Sí, Sí. Y las celdas, sí. exactamente. Listo. Entonces, aquí en multiplicación ya lo hicimos, falta arrastrar la fórmula, igual, ¿cierto? En potencia, lo que deben hacer es, entonces, el igual, ay, perdón, llamamos la fórmula que se llama potencia, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar, obviamente ponemos el primer número, punto y coma, ¿cierto? Y el siguiente número, que es el 345. Obviamente ahí va a dar una cifra exagerada, digamos muy grande, y por ese motivo es que da error, pareciera, ¿no? Pero al ustedes arrastrar la fórmula, se dan cuenta que está bien porque los otros resultados están bien, mejor dicho, son correctos. ¿Ah? Entonces no sé si pudieron hacerlo. María Angélica, Alicia, Víctor, no sé si lo estés haciendo. Yo sé que cuando uno sabe, Sí, sí. parece muy... ¿Sí? Sí, lo estoy haciendo, sí. Ok. Sí, ya. Sí, yo lo estoy haciendo, Listo. pero es que tengo una dudita en lo de Señora, potencia, el resto perfecto, sin problema. En tranquila, señora. potencia se coloca, entonces la fórmula Potencia. es, sí, potencia, Luego, eh, entonces, mire que la fórmula, cuando tú pones una fórmula o llamas una fórmula, en este caso potencia, pues tú le das clic a potencia y ahí te va diciendo sí, lo que lleva, ¿no? Entonces te dice que el sí, número, entonces sería el primer número que es el b 40, siete sí, exacto, la bueno, celda B7 y luego punto y coma, J7, A punto y coma J7, ajá, y punto y coma y luego la C7.
Perdón, C7, en eso fue Sí, que me equivoqué. ajá. Y Sí, le sí, pones enter. Y ahí, después C7. de eso, tú arrastras la fórmula y ahí te da. ¿Mm? Y ahí no cierro llave ni nada, ¿cierto? Si quieres, claro, se puede. Mira, ahí Sí, está señora. cerrada. Acá. Porque es que Pero si no me no, el mismo sale. Excel automáticamente él lo hace. Si no lo haces tú, lo hace Excel. ¿Listo? Es que me aparece como si hubiese error, por eso es mi Sí. duda. Mira, lo que pasa es que como Mm, yo les decía a ustedes, da error sí. porque en la celda únicamente, creo, si no estoy mal, alcanzan No, ya. Sí, sí, a sí, ya. caber dentro de la celda Ajá. ciento cuarenta y Sí. cinco números nada más, ¿sí? Pues Ajá, eso es sí. un número bastante amplio, pero Sí. creo que aquí pues es mucho mayor la cifra de números y por eso es que da error, ¿sí? Pero cuando tú Sí. arrastras la fórmula te das cuenta que estás bien, que está bien. ¿Ya la Ajá. arrastraste? Sí, ya, ya. Ya, ya está perfecto. Listo. Ahora en raíz, el igual, también llamamos la fórmula, ¿sí? Y ahí solamente vamos a trabajar con un número. En este caso va a ser el primero, el de la columna B, ¿sí? Entonces, eh, van a trabajar con todos los números de la columna B, obviamente aquí. Entonces van a darle en la celda B7 y le van a dar Enter. ¿Mm? Y ahí ya les da el resultado. Solamente es pararse en la esquina y arrastrar la fórmula y ahí pues es algo como... Raíz B12. ¿Listo? Bueno, pues la idea de enseñarles estas operaciones básicas es porque, porque Excel tiene toda la capacidad para hacer estas operaciones y sobre todo donde minimiza el tiempo en el mayor, en el mayor ¿qué? Eh, digamos, en la mayor situación. Cuando tenemos una base de datos muy amplia de clientes, donde debemos hacer, pues, sumas, restas, multiplicaciones rápidamente, donde nos están pidiendo un dato inmediato, pues por eso podemos recurrir a esto, ¿no? Hacemos rápidamente una operación y arrastramos la fórmula hacia los otros clientes y sale rápido. En este caso, ¿no? Si es algo muy básico como una suma, una resta, ¿sí? Una división, una multiplicación, bueno, eso es muy rápido, ¿sí? Pero también, pues ya cuando va creciendo como la forma, ¿sí? Eh, en, en las operaciones, digamos que la dificultad, pues también, digamos que Excel facilita y minimiza el tiempo rápidamente. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos una tabla donde tenemos una lista de estudiantes y debemos sacar un promedio. Esta lista de estudiantes, cada uno tiene 3 notas, cada estudiante. ¿Mm? Tiene 3 notas donde se saca el promedio. Y bueno, acá donde dice concepto es porque dice que hay que aplicar un concepto y es el sí condicional, ¿cierto? Dice sí, ese sí es condicional. Si el promedio final es mayor o igual a 7, esa es la condición, entonces es aprobado. De lo contrario, reprobado. Entonces vamos a hacer esa parte acá donde dice concepto. Entonces primero vamos a sacar el promedio, que es algo muy sencillo, ¿sí? Muy fácil, donde ustedes pues sencillamente van a poner un igual y van a llamar la fórmula promedio, ¿cierto? Que también está ahí. Y van a resaltar
las notas del estudiante que necesitan el promedio. ¿No? Y eso. Y le dan Enter. Y ahí sale el promedio. No sé si pudieron, por favor me dicen. Sí. Ok. Listo. Y permítame. Y María Angélica y Alicia. Sí, señora, yo sí. Listo. Alicia, en Drive, ¿has podido hacerlo? ¿O estás mirando nada más? No, no, no lo estoy haciendo, pero sí, es que ya había hecho algo mal, pero ya. Bien, ya. Ok. Entonces recuerden jalar la fórmula hacia abajo y ahí salen los resultados de los otros promedios de los otros estudiantes. Bueno. Listo, entonces ya sacando el promedio, lo que vamos aquí a poner es el concepto, ¿sí? Lo que necesitamos saber de estos estudiantes. Entonces, en una base de datos, cuando tú requieres sacar, por decir algo, el promedio de clientes que están al día, ¿sí? Entonces, puedes hacer esta fórmula en toda la base de datos y ahí te saca el promedio de clientes que de pronto están al día y de los que no, ¿sí? Entonces te va a resaltar de esa manera, te va a decir, te va a dar la información adecuada, ¿no? Entonces tú vas a poner el igual y vas a poner la condición que ahí está, ahí sale, que es sí, ¿sí? Entonces ahí de una vez te da la fórmula, ¿no? Y entonces pones el promedio del primer estudiante, en este caso que es Juan, ¿sí? F22. Y pones mayor o igual, en este caso, mayor, ese es el signo mayor, mayor que, o igual, ¿sí? Esa es la condición, dice si el promedio final es mayor, o sea, el promedio final en este caso de Juan es 7.33, 33, entonces ese es el promedio final. Entonces ponemos si F22 es mayor o igual, ¿cierto? ¿A qué? A 7, entonces ponemos el 7, ¿eh? Punto y coma. Ahí nos dice que es aprobado si es mayor o igual a 7. De lo contrario, es reprobado. Entonces, para poner texto en una condición siempre debe ir entre comillas. Entonces ponemos aprobado, aprobado y cerramos comillas, ¿sí? Punto y coma. Medio con mayúscula así. Aprobado. Buscamos mayúscula. Y luego, entonces dice que punto y coma reprobado, ¿sí? Otra vez abren comillas y ponen reprobado. Cierran comillas y si tú le pones el paréntesis para cerrar, está muy bien, lo puedes hacer. Si no lo pones, recuerda que Excel lo pone automáticamente, él lo hace, ¿sí? Y cierra la operación y da el resultado. Entonces le vas a dar Enter y ahí dice que Juan es aprobado. ¿Por qué? Porque dice que es mayor o igual a 7 el promedio que dio de él. Pero si tú te paras ahí en aprobado, en la esquina, en la parte de abajo, en la parte derecha,
igual como has arrastrado las otras fórmulas, y arrastras y ahí te va a dar tu, se me pasó el qué, se me Sí, pasó mayor la igual. celda. A ver, ¿cómo se pasó? Igual, mayor igual, 7, Sí. punto y coma. Bueno, ahí en concepto debe quedar, no sé, se me pasó la otra, ahora no se deja pasar. Y, bueno, debe quedar acá en concepto. Bueno, ¿sí les dio? Aprobado, punto y coma. Aprobada. Cierro celda. Ay, no. Sí, sí, a mí sí me dio. Ok. Tranquila, Sí, no te también. preocupes, vuélvelo a hacer con mucha paciencia. No te estreses. Listo. Entonces, esto es cuando ustedes quieren, pues, clasificar de alguna manera, en el caso de ser clientes, ¿cierto? ¿Cómo están los clientes? Si están al día o tal vez están atrasados en sus pagos. Entonces, de esta manera lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, depende del promedio que ustedes quieran poner, es decir, que sea mayor a qué, ¿sí? Entonces pueden trabajar esta parte. Voy a ir. María Angélica, ¿lo pudiste hacer? No me dejaba meter los datos, es que ¿Tú estás en Drive? sí, pero no me, bueno, pero sí, Ah, yo lo que pasa es que en Drive, espérate, verás. En Drive sucede que sí, ese sí condicional, espérate que es que no me acuerdo bien cómo fue. Eh, no es que no te deje meter los datos, espérate. o sea, no me dejó trabajar en la plantilla tuya, me toca es meterme en la mía, pero sí, ya yo entendí, voy a hacerlo ahorita en el Drive porque es que yo manejo ese, pero sí, te entendí, Sí, entendiste y todo. sí, entendí todo, entonces, pero no sé si sean las mismas cosas, sí, es lo mismo, ¿cierto? La fórmula es igual. Sí, sí, señora, es igual. Sí. Listo. Ahora vamos a pasar a estas qué? Referencias, ¿sí? Donde estos cuadros nos hablan de también unas fórmulas que debemos usar en Excel, pero digamos que al usar esas fórmulas debemos fijar unas celdas. ¿Por qué? Porque si las dejamos sueltas vamos a mirar lo que sucede. Es decir, como hicimos en las operaciones anteriores, de pronto que arrastrábamos la fórmula y no afectaba ningún resultado. Aquí en referencias, cuando nosotros dejamos las fórmulas sueltas, sí afecta el resultado. Entonces vamos a mirar de qué manera afecta el resultado, ¿sí? Entonces, acá, digamos, si tú vas a decir, esto es igual, ¿cierto? A 5, en este caso, a 3 más 6, que está en B2. Entonces tú le das que igual, y obviamente ahí es 11, ¿cierto? Sí, es totalmente cierto. Y le das arrastrar la fórmula y te va a dar, ¿sí? Te va a dar el resultado. Vamos a mirar si eso es correcto. Acá también. Y si tú le das hacia abajo, entonces también arrastrar la fórmula. Vamos a darle.
a borrar esta. Listo. Arrastramos la fórmula. Arrastramos. Listo. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a mirar si, por ejemplo, acá en la celda de 5, ¿cómo está la fórmula? Dice que sumó el 61, es decir, C5 con D4. ¿Sí ve cómo lo sumó? Y tenía que sumar era el 4 que está en A5 y el 3 que está en D2, ¿cierto? Entonces está mal, obviamente. Y si ustedes miran todas, así mismo lo hizo. Arrastró la fórmula como en la primera se hizo, ¿sí? Para que esto no suceda, ¿yo qué hago? Fijo las columnas y también fijo las filas. Entonces aquí voy a fijar la columna. En este caso, todos los números que afectan los resultados están en la columna A. Entonces voy a fijar la columna A con el signo pesos. ¿Listo? Con el signo pesos. Y voy a fijar la fila 2. ¿Por qué la fila 2? Porque ahí están todas las cifras que afectan el resultado, ¿sí? Los resultados de las otras sumas. Entonces, es la fila 2. ¿Y con qué signo lo voy a fijar? Con el signo pesos. Ese es el signo con que se fijan las celdas. Y le voy a dar Enter. Y al darle Enter y arrastrar la fórmula, ahora sí, ya fijan las celdas, van a cambiar todos los resultados, ¿sí? Porque ya está totalmente arreglado y fija las celdas. Y si ustedes se paran en una celda, van a mirar que ahora sí sumó correctamente. ¿Comprendieron el movimiento que hice acá? Ese signo lo pones antes de la letra, ¿sí? Resulta que, bueno, puede ser antes de la letra o antes del número, por eso les decía. Ah, sí, por eso veía como que en uno está así y el otro no, entonces. Exacto. En la primera, en la A3. La pusiste antes, sí. Lo puse en A porque voy a fijar es la columna. Donde están todos los resultados, ¿cierto? Todas las cifras con que voy a afectar la suma. Sí, con que empieza, sí. ¿Cierto? Y en la fila 2 también están todos los términos o números con que voy a afectar la suma de esa fila, ¿cierto? Entonces, en este caso es la fila 2 y por eso la tuve que fijar. Por eso, pero no pasa nada si la pones antes o después de... Claro, sí pasa porque mira, tú estás fijando acá es la fila. Ah, ya, o sea, esta fila, ¿sí? Listo. Donde tú le des en la columna, vas a fijar es la columna. En este caso sería la B. Y no necesitamos fijar nada ahí porque esos no son los términos que necesitamos. Sí, vas a fijar en el 2. Ah, ya, sí, ya entendí. ¿Alguna pregunta o todo claro? Por ejemplo, a Víctor, Alicia. No, todo claro. Ok. ¿Ya habías trabajado esto en Excel, Víctor?
Sí, Claro, claro. Señor. Pero- discúlpame, para mí, claro, Sí. sí, qué pena contigo. Ok, Sí. Alicia, no te preocupes, muchas gracias. Y Víctor, ¿qué decías? sí, que algo ya lo había practicado. Ah, ok. Yo sé que cuando, sí, es muy, muy sencillo, porque, bueno, cuando ya, como cogemos la práctica en Excel, se nos hace muy sencillo. Entonces, quiero que miren acá la fórmula X y Y, ¿sí? Resulta que X y Y reemplaza los números, es como la incógnita, ¿no? De que X es un número y Y también. X está en la columna A y Y en la fila 2, ¿sí? Y entonces Y va a ser cualquier número de la columna 2 según donde yo me pare, ¿sí? Según donde yo me pare. En este caso, acá, Y sería el 3, ¿cierto? Y X es el 4, Sí. el 4, acá, ¿sí ve? Pues está en la columna A, ¿sí ve? El 4 está en la columna A y esta hace de X, perdón, de X. ¿Listo? ¿Qué es esto? Vamos a ir más acá. Entonces dice que X son todos los términos que están en la columna A y que Y son todos los términos que están en la fila 2. ¿Mm? En ese orden de ideas, aquí tenemos otra fórmula. En la parte de abajo. Entonces necesitamos trabajar con esta fórmula, ¿sí? Lo que dice ahí debemos aplicarlo en este cuadro. Entonces, como ya sabemos, X son todos los términos que están en A y Y son todos los términos que están aquí en la fila 9, en este caso. ¿Ah? En la fila 9. Y aquí dice, entra otra columna u otros términos de Z que están acá y afecta la columna H, ¿sí? Entonces está en la columna H todos los términos de Z, ¿sí? Y vamos a mirar cómo aplicamos la fórmula entonces acá. Recuerden que toda fórmula se empieza con el igual, ¿no? Entonces empezamos, ponemos obviamente el 3 y miramos en este caso 3 y X qué operación están haciendo ahí. ¿3 y X qué operación están haciendo? En este caso en la fórmula. Ahora sumar. No, 3 y X en la fórmula. Aquí miran, 3 y X, ¿qué está haciendo 3 con X? Ahí, ¿qué operación hacen ellos? Entre el 3 y X, ¿qué signo creen que hay ahí? Multiplicar. Gracias, Víctor. Exacto, multiplica. ¿Listo? En este caso, ¿qué multiplica? Multiplica a X. ¿Y X qué número es en la columna A? ¿Qué número? Entiendo. El 5, sí. Ah, pues el número que está ahí. Exacto, el 5, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar a 10. Mire, A, la columna A, en la fila 10 está el 5, ¿cierto? Entonces a 10, ¿sí? Por eso dice a 10. ¿Eh? Luego dice que vamos a sumar, ahora sí sumamos. El 7, otra vez 7 y Y, entre 7 y Y, ¿qué operación hay?
Multiplicar. multiplicación. Entonces multiplicamos. ¿Y por qué se sabe que es multiplicar? No entiendo. Eso es en la O sea, ¿siempre es matemática. así? Sí, Siempre es así. Ah, la en, multiplicación. sí, señora. Mm, En bachillerato, digamos, cuando vimos el plano cartesiano, que Se se hace ven rápido. estas fórmulas, Ah, entonces ahí, digamos que no se pone signo, el signo de multiplicación, sino que se asume que se está multiplicando. Cuando se pone 3x, 7y o 4z, en ese caso, ahí está así. Entonces ahí se asume que es ya es multiplicación. multiplicación. Sí, Ah, ok, ya se me olvidó entonces. listo. Entonces, bueno, 7 por y al cuadrado. En este caso, ¿cuál es el número y al cuadrado? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería y? ¿En dónde lo 6. encontramos? 6 4 los de arriba. 6 4 3. Ese son y, sí señora, pero acá para multiplicar este específicamente en esta celda, 7 por qué? ¿Cuál es y ahí? Víctor, yo te escuché, creo que dijiste, ¿cuál? 6. Entonces yo resalto el 6, ¿cierto? Ese es y. Y dice que elevado al cuadrado. Y cuando habla de elevar al cuadrado, perdón, que voy a sacar una. Acá tengo un ¿qué? Una tabla para poder sacar el signo. El signo, si ustedes no lo tienen por alguna razón, es este, ¿sí? Es ese, elevado al cuadrado, ¿sí? Ese es el signo. Si no lo tienen, si no saben en qué parte del computador está, pueden ir a Google y pueden decirle al señor Google que necesitan ver el signo potencia, ¿cierto? Y entonces ahí se lo arroja y ustedes lo copian y lo pegan ahí. ¿Listo? Listo. Entonces al copiarlo y pegarlo, entonces ya asume de una vez. Au, au, au. Bueno, ahora seguimos con la fórmula. Ahora dice que vamos a restar, ¿cierto? El 4. Y ahora el 4 con z, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Y entonces miramos cuál es el término de z, es decir, el número que va a reemplazar a z aquí. Entonces miramos aquí, en este El caso, 4. es el 4. Entonces lo señalamos. ¿Listo? Y ahí ya podemos decir que nos dio la fórmula, ¿sí? Pero si nosotros no fijamos las celdas igual que hicimos anteriormente, pues se nos va a alterar en las otras celdas el resultado, igual que pasó en el anterior. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fijar las Celda. celdas y las columnas. En este caso vamos a fijar la columna A, que son los términos, ¿cierto? De X. Entonces, con el signo pesos. ¿Ah? Luego vamos a fijar la fila 9, que son los números, ¿cierto? De Y. Entonces lo fijamos. Y luego vamos a fijar la columna H, que son los términos de Z. Entonces con el signo pesos. Y ahí sí, después de haber fijado, para que no se altere la fórmula, si ya fijamos, le damos Enter. Entonces le damos Enter y ahí sí podemos arrastrar la fórmula.
Entonces arrastramos la fórmula. Y no hay ningún inconveniente de que se corra o de que dé mal la cifra, el resultado, porque ya se fijaron las celdas y las columnas, ¿sí? Ujú. ¿Esta explicación también va a quedar grabada? Sí, señora. Ah, ok, gracias. Está quedando grabada. Gracias. Voy a enviar una grabación porque se me cortó ahorita que se me cerró ¿qué? La llamada. Sí. Entonces tuve que volver a empezar, pero voy a enviar las dos para que una es teórica y esta es la práctica. Bueno, Ah, listo, muchas gracias. entonces ahí ya quedaron los resultados y si ustedes le dan clic en cualquier celda ven la fórmula y analizan que está perfecta, que es así. Ahí nos está resaltando lo que está multiplicando, ¿sí? Si está bien. ¿Listo? Entonces, esa es para fijar las celdas en un momento determinado. Cuando ustedes tal vez van ¿qué? A sacar una cuota fija o los intereses, tienen que fijar esos intereses, ¿sí? Mes a mes, cuota a cuota, o si no, pues les va a afectar si no lo hacen. Digamos que no va a salir bien la operación. Entonces, por eso se hace, digamos, este ejercicio muy sencillo aquí en este cuadro. Ahora vamos a ir a formato. Y en formato, pues como su nombre lo indica, es dar formato condicional según las exigencias del archivo, ¿sí? O según las exigencias o lo que yo necesite sacar. En este caso vamos a sacar los valores por unidad menores que 10.000, los valores por unidad mayores o iguales a 10.000 y menores que 30.000. Y vamos a sacar los valores por unidad mayores o igual a 30.000. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos una lista de artículos, en este caso son de papelería. Bueno, también, son como artículos de colegio, para chicos de colegio, ¿sí? Cada uno tiene su código o referencia, tiene la marca de cada artículo y el valor por unidad, ¿listo? Entonces vamos a resaltar lo que necesitamos hacer. En este caso el valor por unidad, necesitamos resaltarlo porque es de ahí de donde vamos a sacar los valores por unidad menores que 10.000, ¿sí? Menores que 10.000. Entonces, vamos a ir a formato condicional. ¿Dónde encontramos esto? En formato condicional. Vamos a mirar en... Ay, espérate un momento. No. ¿Qué se hizo? Este análisis de hipótesis lo vamos a ver mañana para que ustedes también se preparen, por favor, que sepan que vamos a trabajar vamos a trabajar análisis de hipótesis donde hay varios escenarios y podemos trabajar, pero va a ser un poquito más avanzada la formulación y todo. Bueno, entonces para que sepan ustedes. Bueno, vamos a mirar. ¿Dónde está? Que no lo encuentro. A veces aquí sucede que se cierra en inicio formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Listo? Reglas para resaltar celdas y vamos a mirar valores por unidad
menores que 10.000. Entonces necesitamos reglas para resaltar celdas. Entonces, menor que la condición, ¿dónde está? Texto que contiene es igual a entre, es menor que. Entonces esta, le damos clic, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, menor que qué. Ahí entonces decimos que menor que 10.000. Le damos 10.000. Entonces, 10.000. Y el relleno de esas cifras menores que 10.000. ¿Yo de qué color las quiero? Puedo decirle que relleno de rojo claro con texto rojo oscuro, si quiero, según lo que me está arrojando ahí, pero yo le voy a decir que amarillo con texto amarillo. Entonces me va a resaltar eso y le digo que aceptar. Y yo reviso que esté bien, que Excel me haya hecho bien esa operación. Entonces, valores por unidad menores que 10.000. Y miro, y sí, todos son menores de 10.000, ¿cierto? La cartulina, el colbón, el icopor, la lana y la tela. Todas son menores de 10.000. Ahora vuelvo a mirar el siguiente formato condicional que debo aplicar. Y en este caso dice valores por unidad mayores o igual a 10.000 y menores que 30.000. Vuelvo y voy a formato condicional ahí en inicio, reglas para resaltar celdas y busco la condición que me está pidiendo. Dice que, entonces aquí dice que es mayores o iguales a 10.000 y menores que 30.000. Entonces son dos términos que están ahí. Entonces esa condición es entre, ¿sí? Entre, porque es entre dos cifras, Entonces yo le digo que sí. Y ahí entonces me dice, yo pongo 10.000 mayores o igual a 10.000, ¿cierto? 1, 2, 3. Y menores que 30.000, yo voy a poner acá, si son menores que 30.000 sería un número menor que 30.000. ¿Cuál es? 28.000. No. 29.900. 22. 29.999, ¿sí? Entonces desde ahí, que me cuente desde ahí, y yo le digo que esos valores los quiero en el texto, en color, a ver, verde, texto verde oscuro, sería, o relleno amarillo, no, ese no, rojo, sería así, rojo, ¿cierto? Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces le digo que aceptar y miro que haya cumplido con la condición. Entonces me dice valores por unidad mayores o iguales a 10.000. Sí, ahí está bien, mayores o iguales a 10.000 y menores que 30.000. Miro y sí son menores que 30.000, ¿cierto? Totalmente, es así. Y ahora pues voy a hacer el siguiente, que es formato condicional de nuevo. Busco en reglas para resaltar celdas y busco la condición valores por unidad mayores o iguales a 30.000, mayor que. Entonces busco mayor que está aquí y pongo que 30.000. Perdón, 29.999, mayor que. Entonces le voy a aceptar. Bueno, ¿por qué le pongo 29.999? Porque en el anterior no puse 30.000, sino puse el número menor a 30.000, que es 29.999, ¿sí? Menor de eso. Y aquí va a ser lo contrario, mayor que, ¿sí? O igual a 30.000. Entonces le voy a aceptar. Igual si le doy 30.000 también me da. A ver, ustedes le ponen 30.000. Mire que por haber resaltado en la anterior condición 29.999, si ves que tengo que poner acá 29.999 para que me resalte,
el 30.000 porque es mayor o igual que 30.000, ¿sí? Entonces ahí me lo resalta. Vamos a mirar, yo le voy a decir que en un color, no, amarillo, texto rojo, relleno rojo, texto rojo, borde rojo, formato. Vamos a ver si le decimos que verde. Verde, verde, así. Y le doy a aceptar. Y miramos si todos Oye, bájale que sea una capacitación, sí, por favor. cumplen la condición. ¿Listo? Y pues yo miro y ahí todos cumplen la condición según lo que yo, según el formato condicional que le sugerí o 3, que le puse a Excel. 45, 38. ¿Por qué no me da eso? ¿A dónde no te da? Ah, no, es que me aparecen más rojos, pero no entiendo. No, hay algún errorcito. Más rojos. Valor por unidad mayor o igual que 10.000 y menor que 30.000. Entonces es porque tienes que poner 29.999 menor que 30.000, sería ese. Para que te Pero lo es que resuelva. así lo tengo, 29,990, sí, no entiendo por qué. Y el 10.000, Y 10,000, tal sí, vez porque le diste en un formato condicional diferente, ahí es entre, ¿sí? lo tengo entre, sí. Y Reyes, entre, entre, sí, entonces es 10.000, mira que tenga los ceros bien puestos porque a veces también y nos faltan los 29,990. ceros. 29.999. No, y me sigue apareciendo igual, lo coloco nuevamente y me sale igual, no entiendo por qué. ¿Resaltaste todo el valor por unidad hasta el final? Sí, todo lo tengo resaltado. A ver, nuevamente. Bueno, aquí 29,999. ya me dio. Bueno, así, entonces digamos que yo voy a cambiarle, digamos, colores, valores por unidad menores que 10.000 es No me amarillo. sale. Entonces le digo que amarillo, acá dice valores por unidad entre, es rojo, entonces le voy a dar rojo. Y aquí valores por unidad mayores o igual a 30.000 es verde. Entonces yo le voy a cambiar verde. Y así, ahí ya me quedó. No sé, Víctor Alfonso, bueno, yo sé que de pronto tú ya entiendes un poco más el tema y ya estás bien, ¿cierto? Sí, Ok. Bueno, aquí vamos a datos. Datos, la siguiente hoja se llama datos, ¿cierto? En este libro de Excel. Y aquí vamos a mirar que hay un cuadro y ese cuadro tiene números, caracteres y también tiene celdas vacías, ¿sí? Entonces recordemos los caracteres son números, letras, signos, todo lo que tenga presencia, digamos, ¿sí? Dentro de Excel, ¿sí? Números, letras, palabras, signos, ¿sí? Cualquier carácter. Entonces acá nos lo va a contar. Y aquí nos va a contar los números, es decir, las celdas que tengan número. Aquí nos va a contar todas las celdas que tengan caracteres y acá nos va a contar los vacíos, es decir, todas las celdas que estén vacías dentro de ese cuadro que tenemos, ¿cierto? Entonces acá resaltamos el cuadro, ¿sí?
y vamos a usar para ello unas fórmulas, que es contar, contará y contar punto blank, ¿sí? En los números vamos a usar contar, es decir, que nos va a contar las celdas que tengan números. Y recuerden que dentro de Excel, número es pues todo lo que signifique o que contenga cifras numéricas. Entonces, en este caso, pues obviamente números o también una fecha, también un porcentaje, eso es un número, la hora también es un número, ¿sí? Entonces nos va a contar todas las celdas que tengan números en este caso. Entonces llamamos la fórmula, que en este caso es contar, ¿sí? Y le damos clic a esa fórmula y nos dice, entonces yo resalto todo el cuadro y le doy enter. Y me dice que 10 celdas tienen números. Y si nos ponemos a contarlas, vemos que es verdad. Contamos las celdas, ¿cuántas celdas tienen números? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 celdas tienen número, efectivamente, ¿cierto? Entonces es así. Ahora vamos a poner igual en la siguiente. ¿No? Y vamos a contar los caracteres. Y ahí vamos a llamar la fórmula contará. Contará, que está aquí abajito. Le decimos que sí. Esa, ¿cierto? Y resaltamos otra vez todo el cuadro. ¿No? Entonces, él va a contar todos los caracteres que tengan todas las, perdón, celdas que tengan información, sea numérica o sea alfanumérica, ¿sí? Bueno, de todo. Entonces, menos los vacíos, ¿listo? Y le damos enter. Y nos dice que hay 15 celdas que tienen información, ¿sí? Y miramos y pues es verdad. Este cuadro tiene 18 celdas y de esas 18 hay 15 que están ocupadas con información, ¿cierto? Acá en vacíos, pues ahí le vamos a dar la siguiente fórmula, que es contar punto blank. Y acá la llamamos, ya está ahí. Entonces nos dice que cuál es el rango. Entonces le señalamos donde él debe contar los espacios en blanco y le decimos enter. Y ahí nos está diciendo que hay 3 vacíos. Y si ustedes miran, efectivamente hay 3 celdas vacías, ¿cierto? Y están resaltadas con amarillo, ¿sí? Efectivamente es así. Entonces, ahora, pues acá el total, vamos a contar no los números, no las celdas que tienen números, ¿sí? Ni las que tienen, es decir, los números ni los caracteres, porque nos van a dar más celdas, obviamente. Vamos a contar los caracteres porque ahí se encuentran todos los numéricos y los que tienen contenido de letra, ¿sí? Y los vacíos. Entonces va a contar todo. Entonces es una suma normal y corriente donde yo puedo ponerle suma o puedo ponerle simplemente resalto las celdas con el signo más en intermedio y luego la siguiente celda y ya le doy enter y ahí me suma el total de de las celdas que hay en ese cuadro, que son 18. Y pues esto sería todo. Si ustedes le dan ahí encima a cada cuadro, ustedes ven que está resaltado, ¿cierto? Lo importante de esto, ¿qué es? Ustedes pueden tener los resultados, pueden tener ahí todo, pero lo importante es que ustedes lo practiquen, ¿sí? Eso es, Excel es solo práctica para ir pues ajustándose a la practicidad de Excel, ¿sí? Porque pues es fácil, pero cuando no se tiene el manejo,
la práctica, pues nos perdemos fácilmente porque no sabemos dónde están las fórmulas o cómo sacarlas o de pronto en qué parte de la barra de herramientas se encuentra la aplicación. Entonces, todo es solamente práctica para realizar estas tareas que son pues muy sencillas, pero que a la vez se pueden volver engorrosas en un momento determinado cuando yo tal vez no tengo el conocimiento, no tanto el conocimiento, sino la práctica dentro de estos ámbitos. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que se ha hecho o todo esté claro. No, tocas de practicar y practicar. Ajá, exacto. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, ya vamos a mirar. Permítanme un momento, voy a dejar de presentar para presentar las tareas del día de hoy. Entonces, el día de hoy tenemos 2 tareas, ¿sí? Igual que las hemos tenido los días anteriores, solamente que el día de hoy hay una que es práctica, como estamos haciendo hoy aquí en la clase. La primera asignación o tarea es una pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que un cliente podría no gestionar el pago de sus obligaciones? ¿Sí? Esa sería la primera. Y la segunda actividad va relacionada con la actividad que hicimos hoy, ¿sí? Entonces deben aplicarle a esa actividad formato condicional, ¿sí? Aquí está formato condicional. Y el sí condicional, que está aquí en la parte de arriba donde dice cómo lo puede aplicar, con qué cifras, y baja demanda, alta demanda, debe ponerle el nombre del libro, es decir, al Excel que están trabajando. Les recuerdo que un libro está compuesto por varias hojas. Ahorita trabajamos varias hojas, ¿cierto? Donde tenemos operaciones, la primera hoja, la segunda hoja referencias, la tercera es un formato y la cuarta son datos, ¿cierto? Ese es un libro completo. Cada uno de esos, de esa hoja de Excel, con esas operaciones, referencias, formatos, datos, cada una es una hoja. Y pues compone el libro completo para trabajarlo. Entonces aquí, nombre del libro, entonces el nombre que ustedes le pongan, el nombre de la hoja, ¿sí? Y aplicar el formato condicional y el sí condicional en la parte de arriba está, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo pueden poner acá en el concepto? No sé si hay alguna pregunta o esté claro. Señora, señores, ¿todo está claro? No, todo claro. No, claro, todo claro. Ok, recuerden que entonces la clase queda grabada, yo la subo para que ustedes estén atentos y puedan, pues, digamos, recordar cómo se hacen las fórmulas, aplicarlas y para que hagan sus actividades del día de hoy. Bueno, entonces, Listo, gracias. ok, esa es la clase del día de hoy. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana de nuevo, entonces que tengan buen día. Gracias, Gracias, lo mismo, que tengan buen día.